Por ahí Silvana me preguntaba qué título, y bueno, me parecía poner el título del tema, que tiene que ver con ser verdaderamente libres, ¿no? Y pensaba, ¿no?, cuál sería la palabra contraria a ser libres. ¿Cuál sería ser contrarias a ser libres? Chicas, ¿cuál sería, Fran, Hanna? ¿Cuál sería la palabra contraria a ser libre? Estar en el pecado. Sí, exactamente, porque seríamos esclavos justamente del pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Querés leer Santiago 4:17, sí? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces pensaba en qué es realmente el pecado, ¿no? No solamente hacer lo malo, sino también saber que uno tiene que hacer el bien y tampoco lo hace. Eso también es pecado. Y justamente en este tiempo encontré que todo, al leer este tiempo con el material, tiene que ver con todo pensamiento, deseo y acción que es contraria a la voluntad que expresa de Dios. Eso sería pecado. Pensamiento, deseo, acción que es contrario a la voluntad de Dios. Y bueno, buscando también un poquito qué era pecado, viene del griego, que es amartía, y que significa errar de blanco. ¿Se acuerdan de la flecha? No me acuerdo cómo se llama el Tiro al blanco. Tiro al blanco. Entonces, bueno, es errar al blanco, ¿no? Eso es pecado. Y bueno, en la palabra de Dios encontramos en el Nuevo Testamento que hay 173 veces repetidas esta palabra. Y hay veces que se escucha dos formas erróneas, ¿sí?, de ideas sobre el pecado. Y una de ellas es la debilidad inconsecuente. Muchos dicen que Dios no se va a hacer cargo o no se va a preocupar de las acciones del hombre. Y Dios no dice eso. Dios dice que todo pecado para Dios es abominación, ¿sí? Y ahí lo tenemos en Romanos 6:23. ¿Querés leerlo? Sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. O sea que la consecuencia del pecado sería la muerte. Y otra de las enfermedades, otras de las ideas erróneas del pecado es la enfermedad pasajera, ¿sí? Que muchas de las personas lo toman como una enfermedad pasajera. Y la Biblia afirma que es la condición de pecado del hombre, no es que sea una enfermedad del pecado, ¿sí? En Romanos 5:12, ¿sí? Para que leas, ¿sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien. O sea, que el pecado entró por uno, pero toda la humanidad está bajo pecado. Y bueno, nosotras que ya conocemos el mensaje de salvación, sabemos cómo ser libres de ese pecado, ¿sí? Es la obra de Jesucristo, ¿sí? Tenemos que creer y confiar en la obra de Jesucristo, pedirle perdón por nuestros pecados, ¿sí? Y que solamente la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y es el único camino. ¿Vos tenías Juan, Nali? Sí, Juan, ¿cuánto? Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, entonces el único camino hacia Dios el Padre, ¿quién es? Dios. Jesucristo. El único camino hacia Dios es Jesucristo. Y ahí nomás cerquita, 17:17. 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien. O sea que la misma palabra de Dios es la verdad absoluta. Yo iba a decir verdad. Bien. A ver qué te ayuda a buscar 1 Pedro 2:16. Busca 2:16 y lee. Ahí, a ver. El 10:16. Como libres, pero no
presento para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temen a Dios, honrad al rey. Bien. O sea que el propósito de Dios, de esa libertad, no es que nosotros tenemos que vivir libres y no respetar lo que Dios nos dice, sino que realmente tenemos que Perdonar. ser libres para servir a Dios, ¿sí? Ese es el propósito, ¿sí? Y cada uno de los principios de la palabra de Dios, al aplicarlo a nuestras vidas, vamos a vivir en plenitud. Y Aldi, que tenías Juan, te pido que busques Juan 8:31. 8:31. La forma de vivir esos dos principios es basado en estos versículos. 8:31. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Bien, o sea que una de las formas es permanecer en la palabra de Dios. Y en el 8:32, 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. bien, o sea, conocer la verdad, conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su Palabra. Y en el 8:36, Aldi, 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. bien, o sea que el único que nos puede hacer libres de nuestro pecado o de nuestra esclavitud es Jesús. Jesucristo, ¿sí? El propósito, ¿sí?, de Dios entonces es que seamos siervos para Dios. Ahora, ese proceso hacia esa libertad, ¿sí?, es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Mis deseos, ¿están en conflicto con los de Dios? Mis deseos, buenos o malos, ¿se sujetan a lo que Dios desea? ¿Y cómo sabemos eso? Leyendo su palabra. Claro, leyendo su palabra, ¿cómo más? Leyendo Orando, ¿cómo más? y alabando y orando Sí, muy bien, todo esto. y obedeciendo. Claro. Y en la lectura de la palabra de Dios tenemos que también estudiarla, ¿sí? Tener una vida íntima con Dios, ¿sí? Y en el servicio también, ¿sí? Bueno, la actitud mental de Cristo, el propósito es ser libres de la mentalidad, ¿sí?, de este mundo. Y para ser libres de esa mentalidad, nosotros tenemos que pensar como quién, Como Dios. como Dios, no como la gente que piensa en el mundo, la que Como no Dios. tiene a Cristo, ¿sí? Y Yo quiero buscar. tenemos a Pablo que nos advirtió. ¿Querés buscar, Silvana, Gálatas 5:1? De esa libertad nos va a hablar Pablo. A ver, Gálatas. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que tenemos que ser libres en Cristo y estar firmes en Él. Pero no estar sujetos a ese yugo de la esclavitud. Pablo ahí se refería a lo que sería el legalismo judío. Pero todo pecado que nos esclaviza, ¿sí?, tiene que ver con este yugo. Entonces podemos tener la mente esclavizada, ¿en qué? Centrada en pasiones, en lealtades, ambiciones, rencores y todas las cosas que nos atan a este mundo, o realmente tener nuestra mente centrada en Cristo, ¿sí?, en la palabra, en la oración, en escuchar su voz. ¿Ah? Bueno, ¿se acuerdan que esta semana hicimos las listitas? Esas listitas, como bien hoy después lo aclaramos, es personal. La idea es poder evaluarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Si van a querer buscarme en Proverbios 16:3, ese versículo que sería el versículo clave. Después le voy a pedir a Francina. A
Vamos a pedir a Francina que busque Primera de Corintios 4:2. A ver, le vamos a pedir a Hanna que busque en 2 Timoteo 1:7. Esperen que voy a buscar acá en el candelario. Y a Aldi, como versículo clave, vamos a poder buscar el de Lucas 17, 3 y 4. Bueno, más o menos queda este lado. Vamos a ver sobre la primera esfera, que lo nombraba el libro, con respecto a las costumbres, lealtades, relaciones y prejuicios. ¿Querés leer el versículo? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Bien, tiene que ver con nuestras, no solamente obras, sino que tiene que ver con esto, ¿no? Con las costumbres, las lealtades, las relaciones y prejuicios. Jesús, cuando estaba acá en la tierra, ¿sí?, hizo buenas costumbres, hizo buenas obras, ¿sí? Fíjense que hay versículos acá como Marcos 10:1 que nos habla de que él enseñaba, iba a la sinagoga a enseñar, es lo que nombramos como la iglesia. Yo tengo esas películas en Superlibro y la Claro. parte 2. Bien, en Marcos 1:38 también vemos que Jesús iba a orar, ¿sí? Y a veces se pasaba toda la noche orando. O sea, eran acciones buenas, costumbres buenas que hacía Jesús. Ahora yo acá noté que serían las malas costumbres. Y el libro lo definía como, son todas aquellas cosas que no están bajo el control del Espíritu Santo. Son resultados del descuido. A veces descuidamos nuestro tiempo de lectura de la Biblia, nuestro tiempo de oración. Bueno, eso, ¿sí?, lo nombra como mala costumbre, ¿sí? Sería una mala costumbre. Y los cambios se van a efectuar mediante un mayor conocimiento del gobierno constante del Espíritu Santo. O sea, cuando yo le deje al Espíritu Santo orar más, y es uno ser consciente de que el Espíritu Santo me guía, me acompaña, me dice no, esto sí, esto no, y hacerle caso. Entonces, eso es tener mayor conocimiento del Espíritu. Y aparte, obviamente, la palabra de Dios. Cuanto más cerca estoy de Dios, leyendo su palabra, alimentándome, me va a alertar, ¿sí? Después, con respecto a las costumbres, estas transformadas de descuido a ser gobernadas por el Espíritu Santo. El ejemplo de Jesús, que ya lo vimos adelante. Después, con respecto a las lealtades, cambiar mis lealtades de ser dispersas a ser devotas. Ejemplo, que Jesús fue leal a su Padre y a sus discípulos. Cuando fue tentado por el diablo, que le iba a dar todos los reinos y postrado le iba a adorar, Jesús le dijo que no, que él iba a obedecer y iba a cumplir lo que le dijo su Padre. Después, con respecto a las relaciones, cambiar sus relaciones de servirle a usted mismo a servirle a Dios. El ejemplo, bueno, también, obviamente, de Jesús, como obediente a su Padre. Y con respecto a las prioridades, este versículo, Marcos 12, 30 y 31, ¿me lo querés buscar? ¿Sí? Mientras busca, Jesús sabía, ¿sí?, cuál era su propósito acá en la tierra. ¿Lo tenés? Sí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que mi primer relación, que es con Dios, tiene que ser la prioridad. No puede ser mi primer prioridad mi esposo o mi hija. Tiene que ser primero mi relación con Dios
Y Y luego mi relación con mi esposo, con mi hija, con la familia de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Sí? No debo descuidar eso. Después, los prejuicios. Dice, cambiar sus prejuicios de ser circunstanciales a ser bíblicos. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Cuando tenía que ser sumergido, ¿cuántas veces se acuerdan en el río? 7 veces. ¿Y cómo se llama el río? Al río Jordán. En el río Jordán. Sí. Y Naamán dice, en este río, vamos a decir, en este río sucio, ¿sí? Me tengo que venir y zambullir 7 veces en vez de ir en los ríos. Ahí lo nombra bien los 2 ríos del lugar donde él estaba, que eran más limpios, tenían mejor agua. O sea que ya hizo un prejuicio de donde le dijo Dios que él tenía que zambullirse ahí para poder ser curado. ¿Se acuerdan de su lepra? Sí. Bueno, después también tenemos el otro versículo en Mateo 9:11 que habla acerca de los fariseos. Cuando le dicen, a los discípulos le dicen, pero Jesús está comiendo con publicanos y pecadores. Le preguntan los fariseos, a los discípulos le dicen, Jesús, ¿cómo puede ser que esté comiendo con pecadores? Porque ellos decían que Jesús no tenía que estar con los pecadores, pero Jesús vino precisamente Para predicarles. para salvar, ¿sí? Y sanar a los enfermos, como dice. Bien, vamos al otro grupo. El otro grupo era ambiciones, deberes, deudas y bienes. Francina. Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien, esa palabrita, fiel, queremos, ¿no? ¿Sí? Como siempre fiel. Claro. Tenemos que quedar acá en la mente para poder ver después lo demás. Bien, ambiciones, todo lo que es ambiciones, todos nuestros deseos. Dice, cambiar nuestras ambiciones de honrarse a sí mismo a honrar a Dios. ¿Sí? Yo deseo tener una casa. Deseo tener una perra, deseo tener Bueno. una hija. ¿Sí? Todo eso tiene que ser honrando a Dios. ¿Sí? Deberes deben ser guiados y confirmados por el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces uno quiere servir al Señor y desea hacerlo, ¿sí? Y uno está buscando, a veces uno busca dónde es el lugar, y está bien ir sirviendo a encontrar ese lugar donde Dios nos quiere usar. Y hay veces que uno, ¿sí? A veces como hay un hueco y no se cubre, que nos ha pasado a mí, y uno quiere, para que no estén sin contención, uno va y quiere servir ahí. Y Dios no quiere eso. Dios realmente quiere que tengamos una vida de intimidad con Él, de oración, y el Señor nos va a guiar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Bien, después del ejemplo de Jesús. Jesús sabía el propósito de su vida, ¿sí? Y sabía que Él venía acá con el objetivo de ¿qué? ¿Qué iba a hacer Jesús? Predicar. Y cuando Morir en la cruz. Morir en la cruz por nosotros, exactamente. Y ahí, a pesar de que hubo muchas cosas que vivió, dice que nunca cambió, ¿sí? Nunca cambió su mirada, su meta, su propósito, ¿sí? Después acá es cuando en Mateo 16:23, ¿alguna la quiere buscar? Y la otra Yo. Marcos 10:31. yo lo Cuando quiero mostró buscar Jesús también su firmeza. en Mateo y 16:23. 16:23. Ok, Salud. 16:23. A ver, 16, tengo que leer 23. ¿qué dice? 23. Pero envolviéndose dijo Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien. O sea que ahí Jesús le retó a Pedro, porque en cierta forma
era Satanás que estaba hablando a través de Pedro. Pero Jesús no cambió, sino que siguió cumpliendo el propósito y la meta de Dios. Y el Marcos 10:32, Y en Marcos déjale a Fran o a Ali. 10:32. 10:32. A ver, Pero Fran. muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. 10:32. No, ese es 32. Ah, 32. ahí va. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Bien. O sea que Jesús, aún a pesar de que sabía lo que le iba a pasar, él siguió. Él sabía que él iba a morir. No es que por todas las cosas que estaba pasando iba a dejar de cumplir ese propósito, sino que fue firme, siguió, ¿sí? A pesar de que sus discípulos después al final lo abandonaron, lo dejaron solito. Bueno, Dios, ¿qué espera de cada una de sus hijas o de cada una de nosotros? Tenemos en Efesios 2:10, ¿sí? Que habla, Efesios 2:10. sí, que habla acerca de hacer buenas obras, ¿sí? Y en Juan 9:4, lo que Dios quiere que hagamos. ¿Querés buscar? Yo quiero buscar Efesios. Bueno, busca Efesios ¿Dónde 2:10. está Juan Efesios? 9:4. Antes de buscar Juan. Efesios 2:10 y Efesios 2:10. 2, Búscalo. 2, Y el otro es en Juan 9:4. ¿Qué dice Efesios? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, o sea que espera de nosotros sus hijas que hagamos cosas malas o cosas buenas. Cosas buenas. Bien, muy bien. ¿Y en Juan 9:4? Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Bien. ¿Sí? ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que Dios quiere? Bueno, recién lo acabamos de decir, teniendo esa plena comunión con Dios, oración, meditación y servicio. ¿Sí? Bueno, y una de las cosas importantes es que cuando uno sirve a Dios, uno no espera nada a cambio. O sea, no porque yo le sirva a Dios, Dios me tiene que premiar o alguien me tiene que venir a felicitar. No, tengo que hacerlo por amor a Dios. Deberes. Cambiar los deberes de usted de compulsión a la eternidad. ¿Sí? Pensar siempre en lo eterno. Con respecto a las deudas, siempre vamos a estar endeudadas con Dios por la obra de ¿quién? De Cristo. De Cristo en la cruz por nosotros. Siempre. Ro. Romanos 1:14. ¿Querés buscar, Francina? Y bueno, lo importante es cambiar las deudas, ¿sí? De lo temporal a lo eternal, ¿sí? Vamos a esperar a Fran. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Bien, acá está el ejemplo de Pablo, ¿no es cierto? Que se hacía de todo para ganar a Cristo, ¿sí? A las personas para que conozcan de Cristo. Bien, después con respecto a los bienes, nosotros en el primer versículo que leímos en 1 Corintios 4:2 habla de eso, que somos administradores, no es que somos dueños. Yo no soy dueño de este cuerpo. Este cuerpo de Ariana, ¿sí? Pertenece a Dios, entonces lo tengo que cuidar, ¿sí? No puedo andar haciéndome cosas que sé que van a dañar este cuerpo. Lo mismo tiene que ver con mi familia, con el vehículo si Dios me da, con la casa, con lo que tenga, con el animal que tenga. Lo tengo que cuidar, porque son administradores. Igual como también agradecemos hoy a Dios porque también tenemos hoy agua calentita en la canilla del baño. Bien, hoy tenemos agua calentita en el baño, es verdad. Sí, Nos pero prestaron un tarda termo como calentito. mucha agua para calentarse. Sí, es verdad. Así que bueno, hay que ser agradecidos y cuidar porque somos administradores. Un día vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos con las cosas que nos dio, ¿sí?
Y yo puse acá una palabra, dedicarlo a Él. ¿Por qué dedicarlo a Él? Porque me venía en la mente como que uno le dedica a Dios, que uno lo sabe que es de Dios, de ser más consciente de que mi cuerpo o lo que sea es de Dios. Entonces yo, por ejemplo, mi casa sé que es de Dios, entonces voy a ofrecerla para, qué sé yo, para discipulado, para hospedar cuando sea el momento, cuando no tengamos tanta pandemia, digo. O sea, saber eso, ser consciente de que no es mío, es de Dios, y ser administrador. ¿Sí? Bueno, después con respecto a los temores y debilidades. Me parece que te... Segunda Timoteo 1. Segunda de Porque Timoteo no, 1. porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Muy bien. Y ahora acá es la otra hija, el de 2 Corintios 19. 19. Acá, 19, un poquito más atrás. 2 Corintios 19. Ahora tienes... Bueno, lo noté mal. 19, 9. ¿Será primera? No, En la es 12. 12. Acá, 12, Con R. en el 12 dice así. 12, 9. 12:9. Y me ha dicho bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bien, muy bien, ahí está. Entonces tenemos con respecto a los temores, deseo de protegerme, ¿sí?, a mí misma, y no lo entrego a Dios, ¿sí? La falta de confianza en Dios, en su provisión y protección. Muchas veces decimos, confío en Dios, yo sé que Dios me va a proveer, pero cuando estamos en esa situación difícil, a veces queremos resolvernos nosotros y no oramos y dejamos en Dios. Y también le podemos pedir ayuda orando también. Exactamente, así tenemos que hacer, ¿sí? Si no, realmente dejarlos en manos de Dios y que Él confiar en esa promesa, ¿no? Creerle realmente a Dios lo que nos dice. Después acá, bueno, orar a Dios y pedir, ¿no?, profundidad de fe. Y esto cuando se ve, cuando estamos a la defensiva, ¿sí? Esto de lo que hablábamos hace un rato, de que por ahí uno se quiere defender ante las personas y uno es uno mismo, y no dejarse en las manos de Dios para que Él te defienda. Después dice, tener la mente de Cristo implica plena confianza en Él. El ejemplo de Jesús con su amigo Lázaro, ¿se acuerdan? Que dejó que muriera, pero ¿por qué? Porque había un propósito, que era glorificar a Dios cuando lo resucitó. Después en Pablo, según lo que pone en Filipenses 1, 20 y 21, fue mostrar la mente de Cristo, y el propósito, bueno, como decimos anteriormente, Jesús fue glorificar a Dios y Pablo magnificar a Dios en él, ¿sí? En 2 Timoteo 1:7, que fue el que leyó Francina, ¿sí? Bien, el deseo de Dios es transformar nuestra actitud defensiva en encontrar la única seguridad en Cristo, ¿sí? Dejar a Dios que me defienda, no uno, porque muchas veces uno quiere y mete la pata y a veces es peor, ¿sí? Así que es mejor dejar, orar y pedir a Dios que ore, ¿sí? Tarde o temprano Él va a hacer, Él va a actuar. Después, con respecto a las debilidades, son excusas nuestras, debilidades, desde que nacimos. Muchas veces ponemos excusas, ¿sí? Entonces la pregunta que yo me hacía con respecto a lo que leyó Hanna de Pablo era, ¿realmente podemos decir que lo que Pablo decía, me gloriaré en mis debilidades? ¿Podremos decir eso? Y bueno, y el deseo de Dios es eso, convertir esa debilidad, que es un instrumento del diablo, en un instrumento de Dios. Y ver el poder de Dios obrando ahí, ¿sí? Bueno, vamos a la última. Yo la tengo. Ahora van a leer. ¿Las tienen las dos, Lucas 17? Sí. Genial, pero vamos con el tema entonces, ofensas y rencores.
Lucas 17:3, ¿querés leer, Fran? Y el otro, el 4, lee Hannah. Uno Fran y uno Hannah. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti y reprenderle, y si se arrepentire, perdonándole. Bien. Y si 7 veces al día pecaré contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciéndome arrepiento, perdónale. Bien. ¿No les pasa a ustedes que por ahí le dicen una vez perdóname, después vuelven y pasó lo mismo y le dicen otra vez me perdonás porque te contesté mal? Bueno, eso es lo que nos está pidiendo Dios. Todo lo que las ofensas y rencores nos producen desánimo y resentimiento. Entonces, esto, ¿sí? Lo que es ofensa, muchas veces las personas que no conocen a Dios, y aún las que conocen muchas veces es porque nos quieren hacer daño y es por egoísmo, ¿sí? Entonces, el deseo de Dios es hacer que esas ofensas que otros nos han causado, en vez de convertirlas en resentimiento, las convierte en amor. Entonces ahí tenemos el versículo de Mateo 5. Mateo 5, busquen. Mateo 5, 43 Hannah y el 44 Francisco. Mateo 43. 5. Mateo 5. 5. 5. Mateo 5. 5. Ahí. 43 del otro lado. 5. El 43. Sí. Espera que lo estoy buscando. 43. ¿Qué dice? 43. Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bien. Gracias, chicas. Amad. Fíjense, todos terminan en verbos infinitivos. Amad, bendecid, orad, haced. Amad a vuestros enemigos. La gente que tiene a Dios en su vida, en su corazón, no puede hacer esto. La gente que no tiene a Cristo es muy difícil que lo pueda llevar a cabo. Pero nosotros, siendo sus hijas, Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos, que bendecimos, ¿sí? A los que nos maldicen, y hacer el bien a los que nos aborrecen, y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Aquellos que nos desean el mal, bueno, Dios nos pide todo lo contrario, que actuemos con amor, ¿sí? Este es el ingrediente que en nuestras vidas tiene que abundar. Así que bueno, vamos a orar para terminar, así que le pido a Silvana, si querés orar. Bueno. Gracias, Señor, por este día, gracias por este momento que pudimos compartir juntas, gracias porque, Señor, tú nos ayudaste hoy a apartar este tiempo y venir a dejar otras cosas que quizás teníamos ganas de hacer, Señor, en este día, y gracias porque estamos aquí, porque tú nos guiaste, porque tú nos das las fuerzas, porque tú nos ayudas a elegir lo que es mejor para nosotras. Gracias, Señor, porque este tiempo, Señor, que aprendemos juntas tu palabra es de bendición para nuestras vidas. Gracias por este estudio que estamos haciendo. Ayúdanos a buscarte cada vez más, a darte el tiempo que tú mereces, a que seamos transformadas, Señor, que nuestra mente, nuestros pensamientos cada día se parezcan más a ti. Sabemos que nos falta mucho, sabemos que tenemos muchas cosas todavía por cambiar y que solo lo vamos a poder hacer buscándote a ti. Señor, queremos agradecerte por este estudio. Ayúdanos a seguir reflexionando sobre este tema. Te pedimos ahora que nos guíes, Señor, en nuestras conversaciones, en nuestras charlas, cuando compartamos la merienda. Y
te rogamos por aquellas que no han podido venir. Tú conoces, Señor, los problemas o las dificultades por las cuales no han llegado. Te pedimos por la vida de cada una de nuestras hermanas y para que juntas, Señor, podamos seguir creciendo, para que tú nos sigas, Señor, moldeando, transformando, para que podamos ser de bendición en este lugar, en esta ciudad donde tú nos pusiste, y para que otros, Señor, a través nuestro puedan llegar a conocerte. Gracias, Señor, por el mensaje que nos compartió Ariana. Gracias porque tú siempre tienes algo nuevo, Señor, para mostrar en nuestras vidas, para enseñarnos. Te pedimos que nos cuides ahora cuando regresemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ah, ah.